El problema de resolver ecuaciones diferenciales es súper común en ciencia e ingeniería. Muchas veces el objetivo de nuestros estudios es encontrar los principios básicos que rigen el comportamiento de un sistema, y esos principios básicos a veces se pueden expresar, o muy comúnmente se pueden expresar como una ecuación diferencial, que por simple que sea, estoy pensando en cosas como f igual m por a, dan lugar a una variedad gigante de comportamientos distintos. Entonces, para poder estudiar esos comportamientos necesitamos integrar las ecuaciones diferenciales. El problema es que muchas veces esas ecuaciones diferenciales no son integrables analíticamente, y entonces el problema necesita ser resuelto numéricamente, con la ayuda de computadores a través de pasos iterativos. Entonces eso es lo que vamos a discutir ahora. El tema es súper amplio, así que nuevamente vamos a hacer reducciones, pero la reducción en este caso no es tan grande. Lo que vamos a hacer es estudiar ecuaciones diferenciales de cualquier orden que se puedan reducir a un sistema de ecuaciones de primer orden. Entonces, ¿a qué me refiero? Consideremos, por ejemplo, esta ecuación. Voy a escribir una ecuación de segundo orden. Nuestra función a integrar va a ser g, cuya variable es t. Entonces partimos con una ecuación de segundo orden. La ecuación la vamos a escribir como alguna otra función q, que también es función de t. La primera derivada de la función g. Y al otro lado vamos a tener alguna otra función genérica que también es función de t. Entonces, de forma un poquito más general, lo que estoy haciendo es escribir una ecuación de segundo orden en g, que al otro lado tiene una función genérica que es función tanto de t como de g, y podría ser función de su primera derivada también. Pero no es función de la segunda derivada porque la segunda derivada está al otro lado. Entonces, eso no está permitido. Y lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación en un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En la ecuación que tenemos escrita en la izquierda, vamos a definir una variable intermedia. Vamos a decir la primera derivada de g con respecto a t, la vamos a llamar z. Va a ser una cierta función z de t. Y la derivada de z con respecto a t, entonces va a corresponder a la segunda derivada de g con respecto a t. Así que eso, si despejamos la ecuación de arriba, nos queda r de t menos q de t por dg a dt. Entonces, si se fijan, lo que tenemos acá a la izquierda lo podríamos escribir como el vector que tiene las componentes, g y z. Y lo que hacemos es tomar la derivada de ese vector. Y lo que obtenemos al otro lado es un vector que tiene componentes z y abajo r de t menos q de t de g a dt. Entonces, si llamáramos a este vector el vector i, entonces lo que estamos diciendo es que este vector i contiene g y sus derivadas hasta el orden anterior, así que esto es i. Entonces lo que hicimos fue transformar esta ecuación que está acá en una ecuación del estilo de i vectorial a dt, y ahora es de primer orden, igual a una cierta función, una nueva función que es vectorial, que depende de t y del vector i. En específico acá el vector i corresponde a g y g', y estos entonces van a ser las componentes i1 e i2. Y la función f vectorial es una función que tiene en su primera componente a, veamos acá, esto correspondería al z, que corresponde a dg a dt, que es la segunda componente de i. Así que esto corresponde a i2, y la segunda componente es r de t menos q de t por dg a dt, pero dg a dt es i2 de nuevo. Entonces, esta es más o menos la idea de cómo transformar una ecuación de segundo orden en una ecuación de primer orden. Así que, en general, el problema a tratar es el de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero en n dimensiones acopladas.